Bien. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces como decíamos, hoy vamos a ver otra de estas denominadas herramientas de trazado que, digamos, serían gráficas que nos ayudan a resolver situaciones particulares que con las vistas ortogonales no quedarían definidas de forma adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender el uso de esta herramienta que nosotros vamos a trabajar hoy es recordar un poco el concepto básico de lo que son las vistas ortogonales y además el concepto de lo que es la proyección ortogonal, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a ver cómo se obtenían las vistas ortogonales, vimos que las vistas ortogonales se obtienen mediante una proyección que denominamos ortogonal, porque es como que la superficie que yo quiero dibujar tiene una posición tal que hace que sea paralela a uno de tres planos que yo voy a utilizar para el trazado de la vista. O sea, acá yo tengo un círculo. Para dibujar este círculo, como es paralelo al plano horizontal, vemos que en el plano horizontal se forma una imagen, ¿sí? Como la sombra de esa figura, que es completamente compatible con la superficie original, pero vemos que en las otras vistas se ve una imagen que podríamos decir no es real, porque yo acá en realidad en el plano vertical que está a la izquierda, mirando desde la izquierda, podría decir que veo una línea, y en el plano frontal veo una línea. Entonces yo tendría como vista frontal una línea, como vista lateral una línea, y sí vería la superficie bien desarrollada solamente en el plano superior. Si considero una figura rectangular, bueno, si esta figura rectangular está ubicada como el círculo, paralelo a uno de los planos de proyección, análogamente va a ocurrir lo mismo. En la vista superior yo puedo ver la figura desarrollada de forma directa, la sombra es compatible con el objeto real, pero en las otras vistas, recordamos, vemos solamente una de las direcciones y en realidad no vemos el objeto. Y lo mismo si fuera paralelo a un plano vertical y no horizontal. Siempre que una superficie es paralela a alguno de los planos de proyección, bien, en la superficie a la cual sea paralela, yo voy a ver la figura desarrollada de manera completa, lo cual me permite, entre otras cosas, fundamentalmente dar las dimensiones de manera certera. Es decir, como yo lo veo acá al círculo como círculo, bien, entonces no hay problema en indicar cuál es su diámetro, no hay problema en indicar cuál es su posición, como yo acá veo el rectángulo de manera, digamos, no deformada, también puedo definir sus dimensiones, podría dar su posición si esto fuera una perforación y así. Pero eso funciona muy bien cuando la superficie que nosotros pretendemos representar es paralela a uno de los planos de proyección. Y es gracias a que nosotros usamos, como habíamos dicho, una proyección ortogonal. Entonces, cuando eso ocurre así, no hay ningún tipo de problema. Se puede no solo visualizar correctamente la forma, sino además definirla dimensionalmente de forma completa y precisa. Ahora, ¿qué pasa cuando la superficie no es paralela a ninguno de los planos de proyección? Es decir, sería una situación como esta. ¿Qué ocurre si yo tengo una superficie que ahora ya no es paralela a ninguno de los planos de proyección que yo estoy utilizando? ¿Se va a ver en alguna de las vistas de manera directa, bien definida? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se va a ver en alguna de las vistas? No. O sea, si la superficie que yo quiero representar no es paralela a ninguno de los planos de proyección que estamos utilizando, lo que va a ocurrir es que cuando yo la proyecte, de acuerdo a esta técnica que se llama proyección ortogonal, ven que los rayos de proyección son ortogonales a la superficie sobre la cual proyecto,
los rayos de proyección son ortogonales. Quiere decir que cuando yo tenga acá la proyección en el plano superior o tenga acá la proyección en el plano lateral izquierdo, esta imagen no es la imagen real de la superficie. Lo mismo que esta imagen no es la imagen real de la superficie. Si bien hay algunas dimensiones que se mantienen, ¿sí? Como podría ser el ancho, fíjense que el ancho es compatible con el valor que yo tengo en la superficie real, la altura, por el contrario, no es compatible. O sea, yo acá veo el ancho real, pero no veo la altura real. Lo mismo ocurre acá. Acá yo puedo ver el ancho real, pero no veo esta longitud real. ¿Por qué? Porque la proyección hace que haya una reducción. Sí puedo ver la dimensión en esta vista, puedo saber qué longitud hay, pero en realidad no tengo los valores reales ni en la vista lateral ni en la vista superior. Eso significa que estoy viendo una imagen que es deformada. Bien, el hecho de que yo vea una imagen deformada me puede traer algunas complicaciones. Porque recordemos que el objetivo de obtener las vistas ortogonales es no usar la perspectiva para dar información dimensional, ya lo aclaramos, en las perspectivas no se da información dimensional, y por otro lado, casi no es usual que los documentos técnicos de uso frecuente en producción traigan imágenes bidimensionales, o sea, los planos que se usan generalmente en producción no tienen el dibujo tridimensional. Entonces la interpretación debe ser resuelta a partir de trazados bidimensionales. Entonces, en este caso, el problema va a ser que va a estar más complicado poder definir las formas dimensionalmente, lo cual no quiere decir que sea imposible, pero va a estar más complicado. Y se complica aún más cuando hay situaciones como esta que vemos acá. ¿Qué pasa si yo quiero trazar las vistas ortogonales de este objeto? Fíjense que el objeto es bastante sencillo, se trata de una placa que tiene un espesor, ¿sí? Una plaquita que tiene un espesor, pero digamos como que el ángulo que forman las caras de esta placa, que está como doblada, no es un ángulo de 90 grados. Además tiene una perforación en la cara inclinada, una perforación en la cara superior. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo que trazar las vistas ortogonales y acotar esta figura? Supongamos que yo elijo esa vista frontal. Recuerden que nosotros siempre elegimos como vista frontal, usando un criterio, aquel que me da una idea más directa de la forma. Si yo lo veo desde arriba o lo veo desde acá, no me doy cuenta de la forma principal, digamos, de la característica principal que tiene esto, que es algo que está inclinado. Eso no lo veo mirando desde arriba ni mirando desde acá, no percibo la inclinación. Quiere decir que lo ideal sería que la vista frontal sea esta. Lo cual significa que yo voy a tener, viendo esa vista frontal, la posibilidad de trazar las denominadas restantes vistas ortogonales. En este caso, ¿cuáles son las vistas ortogonales que yo he trazado? La frontal, la superior y la lateral. ¿Qué lateral? Izquierda. Bien, bien. Eso no se acuerden, váyanlo teniendo en cuenta porque siempre es relevante. Entonces tenemos la superior, que está acá abajo, la lateral izquierda, que está acá abajo, que se traza, digamos, por los procesos regulares. Es decir, acuérdense que las vistas tienen que estar alineadas, tanto vertical como horizontalmente, tiene que haber proporcionabilidad, o sea, si yo acá veo que este es el ancho, acá debo ver que el ancho es ese. Entonces hay, digamos, determinadas pautas para el trazado de esto. Ahora, lo que sí sería sumamente complejo de dibujar sería la perforación que está en la cara inclinada. ¿Por qué? Porque esta perforación se va a ver circular. No, profe. Y no se ve circular.
¿Y cómo sé que no se ve circular? Simplemente por proyección. Fíjense, para poder dibujar lo que yo veo acá del círculo, tengo este punto que es el extremo superior, el punto que está ahí. ¿Sí? Entonces, ese punto yo lo tengo que proyectar de forma ortogonal. Es decir, lo proyecto, entonces me voy con una línea hasta ahí, ahí voy a tener el punto superior. Este es el punto inferior, que es el punto que está acá abajo. También, para saber dónde va a estar este punto en la lateral, me muevo así y ubico el punto en la vista lateral. Ahora, fíjense, el ancho no es igual a la altura, es lo que veíamos recién. Cuando nosotros vimos el ejemplo este, nos dimos cuenta que el ancho se ve bien, pero la altura se veía bien. Es como que acá tengo el punto superior del círculo, acá tengo el punto inferior del círculo, entonces, cuando yo proyecto el punto superior del círculo, proyecto el punto inferior del círculo, entonces esto que a lo mejor es un rectángulo, acá no se ve como un rectángulo, o se ve como un rectángulo con dimensiones distintas. Entonces, imagínense que yo al círculo lo encierro dentro de un cuadrado, acá obviamente no se ve un cuadrado, ¿sí? Se va a ver un rectángulo. Entonces, el círculo no me va a quedar como un círculo, me va a quedar como un óvalo. Y ya vimos lo complicado que es dibujar un óvalo, porque un óvalo en realidad no se puede dibujar con el compás, como hacíamos con la elipse y demás. Eso sería posible dependiendo de la inclinación que tenga esto, pero no necesariamente va a ser una elipse. El tema es que yo al círculo que está en la cara frontal, y el que está, perdón, en la cara lateral y en la cara superior, o en la vista lateral y en la vista superior, no lo veo como un círculo. Y eso es un problema. Y vamos a razonar. Acuérdense que el objetivo de las vistas no es solamente tener una idea gráfica, sino que las vistas me deben permitir a mí desarrollar la otra información que me está faltando, que es la información dimensional. Entonces, ahora pensemos en las cotas. Nos vamos a ocupar solamente de la cota dimensional de cada una de las dos perforaciones. Acá me dicen cuánto miden las dos perforaciones, y de las cotas posicionales. No son las únicas. Ya sabemos que hay una serie de cotas adicionales como el ancho total, la altura total. No nos vamos a ocupar de eso, sino vamos a concentrar por ahora solamente en estas cotas para entender lo que pasa. Entonces, volvemos a las vistas ortogonales, pero ahora acotadas. Veamos, en el caso de la cara superior, de la cara esta horizontal, de la vista superior, está claro que como esta superficie es paralela al plano de proyección superior, cuando yo dibuje la vista superior, esta perforación se ve correctamente, se ve como un círculo, entonces yo no tendría problema en indicar esta cota, que me dice que esto es un círculo de diámetro 25, no tendría problema en dar la posición del centro, tanto en dirección horizontal como en dirección vertical. O sea, para resolver esta superficie no hay problema. Pero veamos qué pasa en la cara inclinada. En la cara inclinada, primero que nada dijimos, al círculo no lo vemos como un círculo, acá yo veo un óvalo. Segundo, estas dimensiones no se ven de manera correcta, por lo menos una de las dos. La dirección horizontal sí la veo de manera correcta, pero la posición vertical del círculo no lo veo de manera correcta. De hecho, la distancia entre este punto y el extremo superior, la distancia entre el centro y el extremo superior, en la figura real es 25, pero en la figura que yo tengo dibujada en proyección ortogonal es de 18. Y lo mismo va a ocurrir cuando trate de acotar en la vista superior, porque en la vista superior también se ve deformado. La pregunta sería, si yo acoto así, y pongo acá que esto mide diámetro 25, y pongo acá que esto es 18, porque en realidad esa es la distancia real. ¿O qué hago? Acá no pongo 18 y pongo 25. Entonces el que vea el plano me va a decir, ¿cómo? Esto es 30. Y esto que es prácticamente la mitad, me dicen que es 25. O sea,
no le va a quedar muy en claro. Hay algo que está mal. Una de las cotas está mal. O sea, yo podría borrar el 18 y poner la medida real, porque la pregunta es, ¿podemos poner esta medida o tenemos que poner la medida real? Porque el círculo no está a 18, está a 25. De hecho, si tuviera 18, estaría mucho más cerca del borde superior. Entonces, pregunta, ¿yo podría agarrar y cambiar esta cota y poner el valor real? Eso se entendería, porque el que ve el documento no tiene la imagen tridimensional, ¿eh? Ya les dije, este dibujito no está. Lo que está son solamente las vistas ortogonales. El que vea va a entender que acá dice 25 porque en realidad está deformado. ¿Y cómo sabe exactamente si fue eso o se trata de un error? Además, le dicen que esto es un círculo, porque le dicen ahí que se trata de un círculo de diámetro 25. Pero preguntémonos lo siguiente. Si esta, si esta perforación que está en la superficie inclinada no hubiese sido un círculo, hubiese sido una elipse, porque puede haber perforaciones de forma elíptica. Si yo agarro y tengo acá no una perforación circular, sino elíptica, ¿cómo se vería la elipse en la cara inclinada? Y a lo mejor se ve como una elipse, lo cual significa que ¿cómo sabe que efectivamente esto es circular y no es una forma elíptica? Por otro lado, incluso si fuera elíptica, puede ocurrir que por la deformación acá se vea como un círculo. Entonces, ¿cómo hago para acotar en un círculo una figura que no es circular? Porque una elipse no tiene un diámetro, tiene dos diámetros. Tiene el diámetro mayor y tiene el diámetro menor. Entonces, ¿entienden cuál es el problema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se podrían cambiar? ¿Queda claro que yo dibuje y ponga datos que no son compatibles con lo que veo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las 3 reglas que deben regir el trazado tanto gráfico como de información dimensional en un documento? ¿Cuáles eran esas 3 reglas? Que no fueran redundantes, que fueran claras, y me falta una. Que todo esté en el documento. O sea, toda la información tiene que estar en el documento. Perfecto. No tiene que ser redundante. O sea, no tengo que repetir, no tengo que poner, por ejemplo, el 18 acá y el 18 lo pongo en un solo lugar. Pero la otra regla decía que nada debía quedar librado a la interpretación. Es decir, nada debe quedar librado a que el que ve el documento interprete de forma personal. ¿Estamos? Entonces, porque ustedes al trazar el documento y al introducir la información siguen una lógica que quizás no es la misma lógica de razonamiento que va a seguir el que ve el documento. Entonces, yo no puedo arriesgarme a que el que ve el documento interprete las cosas de una manera diferente. Nada debe quedar librado a la interpretación personal. Eso significa que no puede ser ambiguo, no debe haber dudas de cómo es. Está claro que es un problema, porque pensemos en lo siguiente, ¿qué pasa si yo dibujo la vista inferior? ¿Se resolvería este problema? No, tendrías el mismo problema. No, si yo dibujo la vista inferior tendría algo parecido a la vista superior, pero no se resuelve el problema. Si yo dibujo la lateral, digamos, la lateral derecha, ¿se resolvería el problema? No. No, porque tendríamos un dibujo muy parecido a la lateral izquierda. Si yo dibujo la posterior, ¿se resolvería el problema? Pero profe, ¿no estaríamos en lo mismo? No, no se resolvería el problema. O Claro, sea, porque no podríamos ver el círculo tal cual está. exactamente. Quiere decir que eso nos da la pauta de que no importa que yo dibuje las 6 vistas, en ninguna de las 6 vistas voy a ver lo que quiero ver. ¿Se entiende? Pasa lo mismo que cuando vimos el corte. Cuando nosotros teníamos una perforación que nos significaba un inconveniente a la hora de definir dimensiones, por ejemplo profundidades,
era posible que no importara de dónde yo lo vea, seguía viéndolo de forma, digamos, oculta, por lo cual no podía resolver eso. Entonces, las vistas ortogonales no me dan la opción, las vistas ortogonales regulares nos referimos, no nos dan una alternativa para resolver este conflicto. No lo vamos a tener, no la tenemos. Y de hecho, entonces, queda la duda y si yo acoto así, ¿se va a dar cuenta? ¿Se va a dar realmente cuenta? Como les decía, si la perforación fuese elíptica, es probable que yo acá vea una elipse, o incluso podría llegar a ver un círculo debido a la deformación. Entonces, no es correcto el imaginar, sí, no, pero se va a dar cuenta, que no se va a dar cuenta. Yo no estoy seguro de que lo haga, y por otro lado, le creo dudas al que ve el documento, y el que ve el documento no debe tener ninguna duda de cómo es. Con la información que yo le doy, debe tener plena certeza de la forma. Plena certeza, o sea, no tiene que tener ninguna duda de cómo es. Eso significa que las vistas ortogonales no nos alcanzan, a veces, para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bien, como nosotros tenemos un par de problemas, tenemos una deformación de la forma, es decir, tenemos una imagen deformada de la forma real, el orificio es circular y yo no lo veo circular, y además tengo un problema de ubicación, no veo la posición adecuada, entonces vamos a tener que resolver la situación. Todo se debe a raíz de que hay una superficie que no es paralela a los planos de proyección. Entonces, yo tenía dos imágenes que correspondían a la vista superior, que tiene esta dirección visual, y la vista lateral izquierda, que tiene esta dirección visual. De esa manera yo obtenía este dibujo y este dibujo. Perfecto. Pero ahora necesito ver la cara inclinada de manera correcta. Entonces, ya dijimos que ninguna de las direcciones visuales que veníamos utilizando nos sirve. ¿Cuál sería la dirección visual que a mí me permitiría ver claramente la cara inclinada? Una dirección visual que sea ¿de qué tipo? Inclinada. Exactamente. Entonces, para que yo pueda ver esta cara correctamente, no puedo verlo ni de la izquierda, ni de la vista superior, ni del lado derecho, ni del lado de abajo. O sea, tengo que verlo según una dirección visual que sea perpendicular a esa superficie. Es decir, tendría que verlo desde esa dirección visual. ¿Se entiende? Tendría que verlo desde ahí. Si yo lo veo desde la dirección visual, donde está la flechita roja, como la flechita roja es perpendicular a la dirección, a la superficie que yo quiero ver, entonces se vería sin deformación, porque sería algo análogo a pensar cómo se ve esta parte, con relación a la de vista superior. Como la vista superior tiene esta dirección visual y esta superficie es perpendicular a la dirección visual, entonces yo esto lo veo sin deformación. Quiere decir que para ver la cara inclinada sin deformación, yo tengo que mirar desde acá. Pero esa no es una de las direcciones que nosotros manejábamos, porque decíamos, o lo veo de la derecha, o lo veo de la izquierda, lo veo desde arriba, lo veo desde abajo, pero no en ningún momento dijimos que podemos ver desde otra dirección visual. Bueno, sí se puede elegir otra dirección visual. Y esa dirección visual nos va a permitir trazar un dibujo que no es una vista ortogonal. Es un dibujo que corresponde a una gráfica que no es, digamos, ninguna de las vistas ortogonales y se llama vista auxiliar. Vamos a ver cómo se construye la vista auxiliar y por otro lado, igual que en el corte, vamos a ver qué tipo de indicaciones debería agregar yo a las vistas ortogonales para entender que hay un dibujo nuevo y ese dibujo nuevo tiene un origen, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que en corte. Acuérdense que en corte decíamos, para poder dibujar la vista en corte, yo primero tenía que indicar en el plano dónde estaba el plano de corte y a partir de ahí obtener el dibujo,
identificarlo al dibujo para que el que vea el plano diga, che, hay un dibujo más, ¿este de dónde salió? Bueno, salió de hacer un corte por este lugar y demás. Lo mismo vamos a hacer con las vistas auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primer paso, tenemos que digamos, definir la dirección visual. Es decir, tenemos que elegir una de las vistas donde quede claro desde dónde voy a mirar. ¿Quedaría claro que yo intente indicar eso en la lateral? Sí, Si yo pongo una flecha acá, vertical, así, ¿queda claro que esa flecha es perpendicular a esto? Sí, No, profe. No, en la vista lateral, si yo pongo una flechita acá, ¿se vería que yo quiero ver desde esta dirección? Ah, no, no. No. Claro. En la vista superior, ¿se vería si yo pongo una flechita acá que estoy mirando perpendicular a esta dirección? No. Entonces, primer paso, en alguna de las vistas, en este caso solamente es posible en la vista frontal, yo tengo que indicar que mi intención es dibujar lo que veo desde acá. O sea, tengo que indicar lo que se llama la dirección visual, ¿sí? La dirección visual auxiliar, ¿sí? Esta flechita es una flechita que tiene las mismas características de las flechitas que nosotros hemos venido utilizando para los cortes, para los cortes y para el acotado. Ya saben que la forma de la flecha, es decir, la puntita, es rellena, tiene determinadas características. Bien, sabemos que esta flechita tiene unas características. Una longitud adecuada para que se pueda interpretar, para que se pueda identificar, es decir, no voy a hacer una flechita de 1 milímetro, donde solamente apenas se ve la puntita, sino que le voy a dar una longitud adecuada para que se pueda visualizar, se pueda identificar, ¿sí? Por otro lado, la norma aconseja que esta flecha no coincida, o sea, no coincida con la dirección de ninguno de los contornos. Yo no la voy a poner acá justo continuación de este contorno, ni continuación del contorno oculto. Aconseja que no sea coincidente con los ejes, es decir, preferentemente aconseja que no coincida con ninguna de las líneas que ya están dibujadas en la vista que yo estoy utilizando, es decir, ni con los contornos ni con las líneas auxiliares. Tampoco la voy a poner encima de una cota, porque se entiende. O sea, tiene que ser claro que esa es una información complementaria, necesaria para entender lo que pretendemos hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? profe, una duda. Sí. ¿Cuánto miden las flechas? ¿Como De largo. cuánto miden la flecha? ¿De De largo? largo. ¿A qué te Ajá. referís? ¿A la punta o al largo total? Al largo total, profe. Y bueno, o sea, la punta mide aproximadamente casi 3.8 milímetros de largo. Y yo te digo que esto se tiene que poder identificar bien. Entonces, podríamos ponerle al menos unos 15 milímetros más. O sea, que esto tenga unos 20 milímetros como para que quede bien visible, sea bien identificable. Por supuesto, depende Claro. del espacio que vos tengas en el plano, ¿se entiende? O sea, Porque 20 milímetros toda la flecha. más o menos. Eso Bueno, sería más gracias. o menos adecuado para que se identifique bien. ¿Queda claro? ¿Sí? En la norma está la Profe, una dimensión. pregunta. Sí, En el caso de que a mí en el espacio que yo tenga en el dibujo no me entrara una flecha de 20, lo puedo tipo reducir, pero siempre y sí, cuando se sí, note y esté clara. exactamente, exactamente. Por eso la norma te da la opción de que vos a esto lo puedas mover. O sea, no es que tiene que estar justo en ese punto. Puede estar un poquito más abajo, puede estar un poquito más arriba, siempre y cuando no coincida con ninguno de los contornos. O sea, no sea colineal con ninguno de los contornos. Eso es lo que la norma aconseja, ¿eh? Es lo que la norma me dice que sería lo más adecuado para que esto sea bien y visible, para que no haya confusiones, porque como decíamos, no debe haber una confusión, no debe haber duda. Entonces el que ve el documento dice, che, esto me está indicando algo. Bueno, ¿qué me está indicando? Ah, quieren ver la figura desde acá. Entonces van a ver la figura desde acá, eso va a significar que va a existir un nuevo dibujo. Entonces, ese nuevo dibujo ya no es una de las vistas. A la vista nosotros no le poníamos nombre, acá no poníamos vista superior ni vista lateral. Ya sabemos que los nombres no van.
pero este nuevo dibujo sí le vamos a poner nombre, igual que hacíamos con los cortes. Entonces, para ponerle nombre, vamos a utilizar lo mismo que en los cortes, una letra. Esa letra es una letra mayúscula. Ya saben, vamos a utilizar una letra mayúscula cualquiera, en este caso la letra A, porque no tengo otra vista. Si tuviera otra vista auxiliar o necesitara hacer esto más de una vez, bueno, para la otra vista no voy a usar la misma letra, voy a usar otra letra. Y si yo usé la letra A porque además hice un corte, y tampoco voy a poner la misma letra en el corte, en la vista, o sea, tenemos 23 letras, ese es un error muy común. Por ahí hacen un corte, hacen una vista auxiliar, y a las dos, al corte y a la vista auxiliar, le ponen la misma letra. Es como que se olvidan que en el abecedario tienen 23 letras. O sea, no usen la misma letra para todo. Cada cosa que yo agregue tiene un nombre distinto. Tengo la posibilidad de elegir una letra diferente. Entonces, ahora vamos al proceso. Para el corte, nosotros, ¿qué proceso usábamos para dibujar la vista en corte? ¿Cómo hacíamos? Agarramos la parte que yo había elegido, que podía ser o la de la derecha, o la de la izquierda, la de arriba, la de abajo, según cómo fuese el plano de corte, y ¿qué es lo que hacía? Rotaba ¿cuánto? ¿Cuánto rotábamos para 90 dibujar? grados. 90 grados. Acá vamos a hacer lo mismo. Yo voy a ver el objeto desde esta dirección, y lo único que voy a hacer va a ser girar 90 grados. Entonces, vamos a ver el objeto desde acá, y lo vamos a girar 90 grados. Eso significa que yo voy a tener este dibujo que está acá abajo, ¿ven? Este dibujo que está acá abajo. ¿Qué sería? El objeto que está acá, rotado 90 grados hacia aquí. La flechita incluso me dice que, como yo estoy mirando de ahí, lo ideal sería que este dibujo quede dibujado en el sentido en donde la rotación me daría la imagen. Yo a este dibujo lo dibujaba acá, a la lateral izquierda la dibujábamos aquí, no en otra posición, porque decíamos, yo miro desde la izquierda, ¿ven? Miro de la izquierda, roto 90 grados y el dibujo aparece a la derecha. Yo miro desde arriba, roto 90 grados y el dibujo aparece abajo. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Yo miro desde la dirección A y el dibujo va a aparecer acá abajo, no va a aparecer ahí arriba, porque yo estoy mirando desde acá y roto 90 grados para dibujar, entonces el dibujo va a aparecer acá abajo, no va a aparecer ni arriba, ni... ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, la norma, ¿qué me dice? Que preferentemente, al dibujo que corresponde a la vista auxiliar, lo vamos a dibujar en donde la rotación me lleve al trazado. ¿Se entiende eso? No, no entendí muy bien, profe, esa parte. Mira, volvámonos para atrás. ¿Por qué el lateral izquierdo queda acá? ¿Por qué? ¿Por qué queda acá y no en otro lugar? ¿Por qué queda en este lugar? Porque ¿cómo haces para llegar a este dibujo? El rote la figura. Bien, ¿de dónde estás mirando? Desde acá. Estás mirando desde la izquierda. ¿Ves la flechita anaranjada? Sí, profe. Entonces, agarrás esta imagen y la rotas. La rotas. ¿Cuánto la rotas? 90 grados. ¿Y a dónde la rotarías para poder ver lo que ves desde acá? ¿De qué lado la rotarías? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Hacia la derecha. Para poder verlo de frente, digamos. Exacto, perfecto. ¿Se entiende? Entonces vos, para llegar a este dibujo, agarraste este objeto y lo giraste 90 grados en sentido, digamos, tal que, como vos decís, te deje ver de frente, pero el dibujo ¿a dónde te queda haciendo eso? Para que vos me entiendas, mira, voy a activar la cámara, ¿sí? Fíjate, yo tengo el objeto así, y quiero ver lo que está de ese lado. Entonces, ¿hacia dónde lo voy a rotar? 90 grados. 90 grados hacia la derecha. Entonces lo voy a rotar ahí. ¿Ves que el dibujo me queda ahí? Vuelvo a la frontal. Quiero verlo de arriba. ¿Hacia dónde lo voy a rotar? 90 grados hacia arriba. No, si quiero verlo de arriba. No, dónde? hacia abajo, claro. ¿Se entiende? Entonces te das cuenta que hay una lógica en la manera en la que vos girás.
Eso es lo que vos hiciste para obtener este dibujo, es lo que hiciste para obtener este dibujo, es lo que hiciste para obtener este dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Vos seguiste esa Sí, sí, sí. mecánica. Entonces, ¿por qué cambiaría la mecánica acá? Si nosotros dijimos que la forma de obtener el dibujo no cambia. Si yo ya utilicé una técnica para obtener este dibujo y utilicé una técnica para obtener este dibujo, ¿qué sería lo lógico para obtener el dibujo mirando desde ahí? ¿Qué sería lo lógico? ¿Rotar Sigo para haciendo los dónde? mismos pasos. Claro, Guille, entonces, ¿para dónde lo vamos a rotar? Guille, Sí, mira, tengo un ejemplo acá, digamos que le puede ayudar. Le saqué a mi nene un juguete, el martillo de Thor. el martillo de Thor. Cuando vos lo ves así, tenés la vista, digamos, ponele que tenés la vista frontal, ¿sí? Y hace lo que te dijo Guillermo. Vos lo querés ver de acá, lo rotas 90 grados y pones esa vista. Pero, digamos, lo querés ver desde arriba y lo rotas 90 grados y ves la vista, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas superficies que tienen un dibujo? Mira, yo te lo acerco, ¿ves que tienen un dibujito? Sí, Pero profe, sí, sí. no son perpendiculares a ninguna cara del cubo para poder hacer las vistas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que te está mostrando Guillermo es que lo vas a tener que ver perpendicular a esta cara para poder ver el dibujito. Entonces, lo que yo hago es, a partir de esta cara, rotarlo, digamos, 90 grados, para que a vos te quede el dibujito y lo veas. El resto se va a deformar. Esta parte va a quedar deformada, ¿sí? Esta parte, digamos, esta cara va a quedar deformada, pero a esta cara, a ver, ahí. Claro que en ese No, momento lo que me importaría ahí sería está. ver los dibujitos del martillo. Por eso no me Exactamente. importa que Entonces, quede formado. exactamente. Entonces, eso es lo que te está mostrando Guillermo en la presentación. ¿Se entiende? O sea que vos vas a Sí, tener profe, sí. que girarlo 90 grados para que te quede, digamos, perpendicular a esta cara para poder ver bien el dibujito. Porque si no, así, mira cómo lo ves el dibujito. ¿Entendés qué dice el dibujito ese? ¿O a Sí, qué se ahora sí. refiere? No se Sí, entiende. Lo gracias. tenés que poner perpendicular para poder verlo al dibujito. ¿Se entiende eso? Bueno, Sí, profe, gracias. bárbaro. Entonces decíamos, si usamos una lógica para llegar acá y una lógica para llegar acá, lo razonable sería usar la misma lógica. Entonces yo ahora tengo esta cara, quiero mirarla desde ahí, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a rotar el objeto 90 grados, pero el dibujo no me va a quedar arriba, a un costado, o sea, me va a quedar alineado, de la misma manera que me quedaban alineadas las vistas ortogonales, alineadas vertical, alineadas horizontalmente. Este dibujo debería quedar alineado, por eso esas dos lineecitas rojas me dicen que esta imagen debería quedar alineada. Alineada no ahora en vertical ni horizontalmente, porque la dirección desde donde estoy mirando es esta. Entonces va a quedar alineada según esa dirección. Y llego a este nuevo dibujo. Esta es la denominada vista auxiliar. Esta no es una vista ortogonal, ¿queda claro? Es una vista que se crea a partir de mirar desde acá. Obviamente, ahora veo esta cara bien, pero ¿qué pasa con esta otra cara que es lo que decía Ricardo? ¿Esta cara cómo queda ahora? Está deformada. Y claro, porque antes yo veía esta cara bien, pero la otra deformada, entonces es lógico que ahora que veo esta cara bien, a la otra, a la que originalmente veía bien, la vea deformada. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso significa que hay un cambio. Yo ahora puedo ver en la vista superior la cara horizontal sin deformación y en la vista auxiliar la cara inclinada sin deformación. Pero en la superior veo la horizontal bien, pero la inclinada no. En la auxiliar voy a ver la inclinada bien y la horizontal no. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, rotamos 90 grados, este dibujo preferentemente, recuerden, preferentemente debe estar alineado, debería estar alineado
Pero este dibujo tiene el beneficio de que tiene nombre. Igual que en la vista en corte, nosotros que habíamos dicho, preferentemente el corte debe ir donde corresponde, pero si por algún motivo a mí se me acabó el papel del plano, porque el papel del plano o el plano que yo estoy usando tiene el rótulo acá, a este dibujo lo voy a poner dibujado encima del rótulo, total me dijeron que tenía que ir ahí, o cuál sería la lógica. Si yo veo que no tengo el espacio disponible, entonces ¿qué hago? ¿Se puede poner en otro lado? Se Como puede hacíamos con poner, los cortes. exactamente, se puede poner. ¿Y por qué lo puedo poner en otro lado? Porque tiene algo que las vistas ortogonales no tienen. ¿Qué es lo que tiene este dibujo? Tiene nombre, ¿sí? Tiene una letra que me dice cuál es el nombre. Entonces, como la letra me dice cómo se llama, igual que en el corte, si yo no lo tengo al espacio, entonces lo puedo ubicar. Pero, como dijimos, una cosa es decir que yo esto lo puedo ubicar y otra cosa en otro lugar, ubicarlo en otro, y otra cosa es decir que lo voy a dibujar como se me dé la gana, torcido, horizontal. Eso en el corte, ¿qué habíamos dicho? No, profe, sería lo mismo, o sea, Ah, repetirías las mediciones y todo, solamente que estaría cambiado de claro, la lugar. imagen estaría preferentemente, como está acá, inclinada, pero en algún otro lugar, ¿no es cierto? O sea, si no me entra justo acá abajo, bueno, la dibujo en algún otro lugar, pero con la inclinación correcta. ¿Queda claro? Ya, si no me entra, no tengo lugar, bueno, ahí hay otra alternativa, pero digamos, preferentemente en donde vaya. Y si no entra en algún otro lugar, pero con la inclinación. Es decir, es como que nosotros vamos tratando de cumplir una lógica y cuando por algún motivo eso no es posible, tengo alternativa. ¿Queda claro? Pero, profe, ¿se va a poder hacer un corte en la vista auxiliar? Sí, se puede hacer cortes. Es una vista, o sea, es una vista que no se obtiene por el proceso, digamos, estándar, pero se puede utilizar para acotar, para hacer corte, para todo lo que yo necesite. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Profe, Sí. ¿y la vista auxiliar normalmente dónde iría? Si hay lugar, acá donde está dibujada esta. Ah, como que se extiende las estes. ¿Cómo? Se extiende las auxiliares y dibujo la auxiliar. Claro, o sea, yo proyecto esto acá y lo dibujo. Estas líneas me están indicando que debería estar alineada según esa dirección. Pero esas líneas no van. O sea, el dibujo me queda así. Esas dos Ah, líneas claro. rojitas no van. De la misma manera que cuando vos alineas la vista lateral, no dejás una línea acá indicando que esto está alineado. Cuando dibujás la superior, no dejás una línea. O sea, las lineecitas que yo les puse, esa, es para que ustedes se ubiquen de que está alineada. De la misma manera que la lateral estaba alineada horizontalmente y la superior estaba alineada verticalmente, esta preferentemente tiene que estar alineada en la dirección inclinada. Pero esas líneas no las dibujamos, las omitimos. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es el dibujo de la vista frontal, el dibujo de la lateral, el dibujo de la superior, y además tengo que agregar este dibujo porque es el que me hace falta para resolver la forma que está acá, que en la superior o en la lateral se ve mal. ¿Queda claro eso? Profe, yo tengo una duda con respecto al nombre. ¿Le tengo que poner así vista auxiliar A? No, en Porque, realidad la norma nueva dice que solamente va la letra A, y igual que pero en si el tengo corte. cortes, No ¿no se me importa, confundirían? no, porque bueno, el corte seguramente, sea el corte que sea, bueno, el corte tiene un plano de corte, que acá no está, no existe el plano de corte, o sea, es muy poco probable que confunda una vista auxiliar con un corte, porque no hay plano de corte, acá no tengo ningún plano. ¿Sí? Y por otro lado, no importa el tipo de corte que vos hayas elegido, si un corte completo, un semicorte, vos en el corte seguro tenés una trama. Acá no hay trama.
Ah, claro, claro. ¿Se entiende? Entonces, es muy visible la diferencia, ¿se entiende? Es muy visible. ¿Estamos? O sea, la palabra vista auxiliar, lo mismo que la palabra corte, eso no, en la norma nueva no está más. En la norma nueva solamente va a aparecer una letrita, la letra que yo le haya puesto acá, en este caso A. Bueno, acá no estaría la palabra vista auxiliar, sino solamente A. Yo le puse la palabra vista auxiliar para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. ¿Queda claro eso? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, tenemos este nuevo dibujito. Pero bien, entonces, ya tengo el dibujito. De todas formas, pensemos en lo complejo que es dibujar esto, en lo complejo que es dibujar esto, y obviamente esa complejidad ahora se traslada a la vista auxiliar, porque tengo que dibujar esto. O sea, para dibujar esta parte, para dibujar esta parte, para dibujar esta parte, voy a tener que renegar porque la imagen está distorsionada. ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí? Sí, profe, creo que está todo Sí, sí. claro por el momento. Bien. Entonces, vamos a ver qué alternativa me da, porque lo lógico es que la norma me permita seguir algunas pautas. Esas pautas persiguen objetivos. Ya saben, cuando hablamos de las distancias de acotado y demás, yo les dije que la norma persigue el objetivo y que sea legible. Bueno, también hay pautas en los gráficos. Entonces, la pregunta sería, si yo decía, esta parte está deformada y además las, digamos, características de la superficie horizontal, yo la tengo aquí, ¿haría falta tomarse el trabajo de hacer todo este trazado que está deformado? Si yo esa información gráfica ya la tengo acá, ¿sería lógico que yo haga eso? No, profe. No. No. Recortar. Entonces, ¿qué permite la norma? Lo que me permite la norma es omitir justamente el trabajo y el esfuerzo que me significa dibujar eso, que ya se ve como es aquí, en la vista auxiliar, porque en realidad en la vista auxiliar a mí lo que más me importa es ver esta superficie, esta parte. Y esa parte yo ahora la estoy viendo bien. Entonces, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de hacer todo un trazado complejo que me va a agregar mucha gráfica, mucho tiempo, si eso yo en realidad lo tengo acá? El objetivo que la norma dice que por el cual se crea este dibujo es ver en particularidad una forma, es decir, no ver todo el objeto, sino ver una forma, algo así como lo que sería el concepto de un corte parcial. ¿Se acuerdan que el corte parcial perseguía el objetivo de ver en detalle el interior de una parte? Bueno, acá se trata de ver en vista, no el interior, sino en una vista normal, porque una vista normal, no tengo trama, no tengo nada de eso, no estoy viendo el interior de la pieza, estoy viendo la pieza completa, pero no me interesa ver toda la pieza completa, porque esa información ya la tengo en los otros dibujos. Me interesa ver esta cara, entonces limita la gráfica a esa cara. Y para hacer esa limitación, utiliza esto que está acá abajo, que se llama línea de interrupción. Es decir, acorta o recorta el dibujo utilizando una línea que se llama línea de interrupción. Esta línea de interrupción es igual que la que usábamos en los cortes parciales. Es una línea que es fina, acuérdense, fina, toca el contorno que está acá, toca el contorno que está del otro lado, pero es irregular, sin ningún patrón, no debe tener ningún patrón. Y además, esta línea no debe coincidir, igual que en los cortes parciales, con ninguno de los contornos que yo ya tenga. O sea, yo acá tengo contornos, ¿ven? Acá hay contornos, en la vista completa está esta línea, que es un contorno visto, que es esa arista, está esta otra línea, que es un contorno oculto, que sería el punto que está acá abajo, está el... Entonces, la línea que yo voy a usar para interrumpir no debería coincidir con ninguna de esas líneas, es decir, debe ser una línea irregular que no coincida con los contornos que yo ya tengo en la vista. Y omito dibujar
lo que se ve deformado, porque no es el objetivo. O sea, a mí me interesa esa cara. ¿Se entiende, chicos, esta alternativa que me dan? Sí, profe. Para dibujar menos. Pero ¿Cómo? Perdón. una pequeña duda. Diga. Cuando haces la vista a 90, digamos, la auxiliar, o sea, la rotamos a 90, Ujú. las líneas, digamos, tienen que seguir siendo proporcionales o yo la puedo acomodar donde sea. No sé si ya había dicho eso. ¿Me escucha? Como proporcionales. No te entiendo a qué ¿Se te entiende? refieres. O sea, vio que, digamos, si agarro la línea de arriba de la auxiliar, la Esta. línea de arriba, esa, Esa. yo Sí. direcciono con con la frontal que hicimos antes. ¿Sí? Tiene que ser proporcional así, eso refiero que todas las líneas coinciden. No Sí, la ya puedo dibujar dijimos. donde yo quiera en la hoja, en el Claro. plano. Eso es lo que dijimos. Ah, Si bien, hay lugar, claro, no había. la norma me dice que esto debería estar ubicado de acuerdo a la mecánica de rotación normal que nosotros usábamos para dibujar esto. Esto estaba alineado con esto. Esa línea estaba a la altura de ese punto. Esta línea está a la altura de ese punto. ¿Estamos? Esta línea está a la altura de ese punto. ¿Sí? Esta línea está a la altura de ese punto. Entonces, aquí hay una lógica. Bueno, esa misma lógica se usa acá. De ser posible, este punto es el que yo proyecto para hacer esta línea. Este punto es el que yo proyecto para hacer esa línea. Estos contornos deben corresponderse con esta línea, el punto que está acá, este otro contorno. O sea, la misma lógica que yo usé acá para dibujar, por ejemplo, este círculo, que está ubicado alineado con los contornos ocultos, es la misma lógica que uso acá. No cambió la lógica. ¿Se entiende? Sí, profe, listo, gracias. Entonces, este dibujo debería estar acá, pero como en el corte, este dibujo tiene un nombre, entonces si no me queda espacio, no hay posibilidad, ya no tengo más espacio, no, aunque la reacomode, no me queda, bueno, entonces la norma me dice, bueno, mira, si no tenés espacio, ubicalo en otro lado, pero si no tenés espacio, si vos al espacio lo tenés que ubicarlo donde corresponde. ¿Se entendió? Bien, profe, sí, gracias. Bien. Entonces, ¿queda claro esto, chicos? ¿Queda claro esto de la interrupción? Profe, la distancia que hay, tipo, entre la vista que usamos o sea, la que tiene la A con la flecha, Ujú, y la nueva que hacemos, ¿tiene ujú. una distancia particular o más o menos No, donde quede, no, profe? donde entre, y acordate que está todo el acotado, o sea, vos Claro, vas a claro. tener un espacio libre, que dependerá de cómo has acotado. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, entonces, Profe, sí. una duda. Por ejemplo, en la lateral izquierda, el contorno ese de la izquierda, que sería como un lado del cuadrado. ¿Cuál? em, ¿Cuál ese, o contorno? sea, ¿dónde está ese? No, Ese. el de la izquierda. Uy, a ver. Eh, ¿Cuál? eh, por ejemplo, Este, estaría, no, el de este, de arriba para abajo, este, el de la izquierda, el del cuadrado. no sé, a ver. Ajá. Sí, el que es inclinado, Este, pero esta línea. En la no, vista frontal, profe. Guille, en la vista frontal. Ah, este contorno. Sí, o Ese es sea, inclinado, porque el agujero que está en la cara son los laterales de este agujero. ajá. Pero por ejemplo, ¿los contornos tienen la misma altura o están reducidos? No, ¿O están todos tienen el mismo iguales. largo? Todos los contornos son iguales. Esto lo ha hecho un software y lo hace idéntico. Ah, ok. Porque No me son pareció más un poquito largos. más corto. No son más largos. Puede ser una apreciación visual, pero todos los contornos son idénticos, porque lo hace un software, así que lo hace una pinturita, no como cuando lo dibujan ustedes, que uno lo hacen como puntito, otros lo hacen largo, no, este lo hace todo igual. Claro, claro, gracias. Bien, Guille, ahí preguntan en el chat si a la vista auxiliar se le dibuja la flecha de dirección o solo se le nombra. Le no, pones a la vista auxiliar le pones solamente la A. la ¿Sí? letra. Y en la vista que marques, en este caso, digamos la vista frontal, donde marcas la dirección visual, lleva la flecha y la letra
mayúscula, digamos. Acá yo Tengo la estoy, A. claro, acá yo estoy indicando en alguna de las vistas lo que intento hacer, como en el plano de corte. En alguna de las vistas está el plano y me dice qué quiero hacer. Bueno, acá está la flechita y la letra que me dice qué quiero hacer. Yo quiero dibujar algo mirando desde acá y a ese dibujo lo voy a llamar A. Entonces, en el dibujo lo único que va es la letra A. Lo único que va. ¿Queda claro? Bien. Entonces, entendemos esto, volvamos al dibujo original. Entonces, como ven, este dibujito está ubicado donde yo tenga espacio, preferentemente alineado. La ventaja es que yo ahora en este dibujo puedo acotar lo que no podía acotar en la lateral, lo que no podía acotar en la superior, porque acá sí se ve que es circular, entonces sí se puede poner diámetro 25, sí se puede poner la posición de 30, sí se puede poner la posición de 25, porque se ven correctamente. No como pasaba acá, que yo al 30 lo veía, pero al 25 no, o a esto no lo podía ver como un círculo, entonces el diámetro era medio raro. Entonces, acá yo puedo agregar lo que me hace falta. Y como le decía, no va la palabra vista auxiliar, sino va la letrita A, solamente que yo le he puesto el nombre para que se ubiquen que esto es. Entonces se puede acotar con claridad. Pero pregunta, chicos. Ahora tengo un dibujo más. ¿Sí? Tengo este dibujito que se llama vista auxiliar. Y ese dibujito me permite ver en detalle esta cara, que era la cara inclinada. Esta cara inclinada, en las vistas regulares, es decir, en la lateral izquierda y en la superior, ¿se ve bien? No, profe. No. ¿Podría usar la vista lateral y la vista superior para acotar algo que esté en esta cara? ¿Podría No, usar profe. esta parte? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dijimos? ¿Podemos usar esto para acotar acá? No. ¿Podemos No. usar esto para acotar? No, No. porque se ve deformado. Ahora, ¿a esa información yo la tengo en algún lugar para poder acotarla? En Sí, la profe. En la auxiliar. vista auxiliar, Bien, perfecto. ¿Por qué no dibujamos la parte de acá abajo? ¿Para qué? ¿Por qué decidimos no dibujar esta parte? porque ya está acotado en Que otro ya la lado. teníamos. Claro. No dibujamos esta parte porque esa información ya la tenía. ¿Dónde la tenía? En la superior. Bien, bien. Ven que nosotros estamos usando una lógica. Decimos, acá no dibujo porque esto se va a ver torcido, se va a ver deformado. Entonces, ¿para qué si ya acá ya lo tengo? Bueno, ahora usemos la misma lógica. Acá tengo la cara inclinada. Esto se ve deformado. Esto se ve deformado. ¿Vale la pena que yo me tome el trabajo de hacer este dibujo? Hacer este dibujo si a esa información la tengo aquí gracias a la vista auxiliar. ¿Vale la pena? No. Entonces la norma me permite hacer algo. Me permite reducir las vistas. Reducir la vista lateral y reducir la vista superior. Me permite parcializarla, es decir, no dibujar toda la vista lateral, no dibujar toda la vista superior, porque la información gráfica que yo elimino ahora está disponible en la vista auxiliar. ¿Se entiende? Sí. Nosotros usamos una lógica. ¿Y cómo hago la reducción? De la misma manera que hice con la vista auxiliar. Uso una línea irregular, fina, de tal forma que esta línea no coincida con los contornos, y elimino la gráfica que no me ofrece ningún beneficio. ¿Queda claro cómo la norma me lleva a optimizar la gráfica y que no haya problemas de interpretación de ninguna índole? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, sí, sí. Entonces,
de esta manera nosotros podemos optimizar la gráfica y asegurarnos que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro este tema? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a recurrir a presentación particular de algunas cosas que suelen aparecer en los documentos. Yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, ven mi pantalla, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la representación de los elementos roscados. ¿Por qué? Porque los elementos roscados son frecuentes, sobre todo en planos de mecánica, por lo cual vamos a revisar cómo se dibujan los elementos roscados cuando hay elementos roscados en vistas ortogonales. Lo primero que vamos a aclarar es que un elemento roscado son elementos que se utilizan con diversos usos, pueden ser para transmisión de fuerza o movimiento, para unir partes. Ejemplos de elementos roscados son todo lo que son tornillos, y también algunas piezas que se fabrican especialmente con rosca, ¿sí? Además, los elementos que son roscados pueden tener roscas exteriores o roscas interiores, es decir, cuando la rosca está en la parte externa, entonces yo tengo una rosca exterior. Cuando la rosca está en una parte interna, se denomina rosca interior. El tema es cómo se dibuja esto y cómo se representan las roscas en los planos. Porque habría que pensar fundamentalmente qué significa tener una rosca. Una rosca, cuando yo hago una ampliación de la imagen de lo que es una rosca, la rosca tiene lo que se denomina un filete. El filete es el perfil que tiene la rosca, y que es muy diverso porque depende de la aplicación que yo le dé. Es decir, hay una geometría perfectamente definida y normalizada, que me habla de cuál es la abertura entre las líneas que están inclinadas, entre las caras inclinadas de ese filete, cómo son los radios, la distancia entre los dos crestas, la altura del diente. Es decir, me dan toda esa información. Perfecto. Esa información, incluso si se desconoce cuál es, hay un instrumento que se llama galga para cada tipo de rosca, entonces yo con ese instrumento apoyo el tornillito en esta parte o en la pieza roscada en estos dientecitos, y me va a decir cuál es el código correspondiente. ¿Por qué me hablan de código? Porque como hemos dicho, hay muchos tipos de rosca, y cada una de esas roscas tiene una aplicación diferente. Hay roscas que el perfil es como semicircular, que se llaman roscas redondas. Hay dos roscas del tipo diente de sierra, trapezoidales, cuadradas, que tienen diversas aplicaciones. Las roscas redondas son lo que se llaman roscas rápidas, porque se pueden ajustar y desajustar más rápidamente, tienen mayor contacto, por eso lo habrán visto ustedes, por ejemplo, en las lamparitas, en los focos. Las dos roscas diente de sierra, digamos, tienen el objetivo de resistir esfuerzo, o sea, son para resistir una carga en una de las caras de esa rosca. Las cuadradas y trapezoidales son generalmente para transmitir movimiento. Las roscas triangulares se usan para lograr fijación, para que algo quede fijo. Ahora, estos distintos tipos de roscas se identifican con una letra. Hay un catálogo normalizado en donde a mí me dicen exactamente la geometría. La geometría tiene que ver con qué forma tiene esto, qué valor angular hay, cuál es la altura, cómo es la terminación del perfil en la base y cómo es la terminación del perfil en la cúspide. Y todo eso está normalizado y se identifica con una letra. Hay un código alfabético. Ese código alfabético está indicado en las normas que figuran ahí arriba, a 4513, porque obviamente se refiere a información de característica, es decir, por eso también forma parte de la 4513, en la 4520, que es la específica de rosca, y en la 4530, que tiene que ver con la representación. O sea, ahí tenemos toda la información concerniente a esta nomenclatura. El tema es que cuando yo veo una rosca, eso significa que cuando a mí me den en un plano un elemento roscado, no me van a decir
cuál es el ángulo de apertura, no me van a dar datos geométricos de cuál es el valor del radio acá en la base, sino que me van a dar una letra, y con esa letra en un catálogo yo puedo identificar toda la geometría particular que tiene. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué no me dan todos los datos? Porque imagínense que yo tengo que dibujar un plano y tengo que representar una rosca. Si yo tengo que dibujar un plano, vamos a empezar con la rosca externa, y quiero representar una rosca, tendría que ponerme en el trabajo de dibujar esto. Parece lógico que yo tenga que dibujar todas estas lineecitas que encima no son líneas rectas, porque estas líneas tienen una forma helicoidal. O sea, sería lógico que yo me tome el trabajo de dibujar esto en un plano cada vez que tengo un elemento que es roscado. ¿Qué les parece a ustedes? No, profe. No, y por ese motivo en un plano no suele ser representado de forma realista, que sería esto. No obstante, aunque vamos a trazar lo que se llama una representación simplificada, hay que tener en cuenta que esa representación va a depender de la forma que tenga el diente, es decir, del filete, va a depender del paso, es decir, la separación que tengan los dientes entre sí. Voy a identificar lo que se llama el diámetro mayor, que es el que me da el pico, porque el filete tiene un pico, es decir, una parte que yo toco. Si yo la tocara la rosca, al pico lo tocaría con la yema de los dedos, y va a haber un diámetro menor que tiene que ver con la parte, digamos, interior, es decir, lo que estaría al fondo de la rosca. Entonces, no vamos a representar los filetes, sino que simplemente vamos a representar dos líneas que me dicen dónde está el pico del filete, dónde está la parte más exterior del filete. A esas líneas yo las voy a representar simplemente así, como líneas gruesas, y no voy a representar más nada, digamos, del filete. Porque lo otro que voy a hacer va a ser representar el diámetro menor de la rosca, que tiene que ver con el fondo. Este filete tiene una geometría, y eso permite que haya una parte interna, digamos que es el fondo del filete, y que me define lo que se llama diámetro menor. Entonces tengo en la rosca, de acuerdo al tipo que sea, un diámetro mayor que lo define el pico y un diámetro menor que lo define el fondo raíz. Eso dependerá del tipo de rosca y del perfil que tenga. El tema es que en la representación simplificada yo voy a poner solamente el diámetro mayor con una línea gruesa y solamente el diámetro menor con una línea fina. No voy a dibujar el filete, no voy a dibujar esta línea, sino solamente un par de líneas, una gruesa y una fina. Es decir, unas líneas gruesas que me definen el diámetro mayor y una línea fina que me define el diámetro menor. Pero además, otro dato que es importante es dónde empieza la rosca, porque el objeto puede que no sea roscado en toda su longitud, sino que sea roscado en una parte. La rosca empieza en una zona que se llama comienzo de la zona roscada, y esa información también la voy a desarrollar. Es decir, la rosca empieza acá, entonces en la gráfica yo voy a trazar una línea que me represente el comienzo de la zona roscada. Quiere decir que cuando nosotros dibujamos rosca o vemos planos donde hay rosca, no voy a ver este dibujo, que sería el dibujo realista, sino que voy a ver este dibujo. Con ese dibujo alcanza para entender que aquí hay una rosca. Ya vamos a aclarar cómo es que nos damos cuenta si esta rosca es de tipo diente de sierra, si es circular, si es trapezoidal. Eso ya lo vamos a aclarar, porque ya sabemos que la forma que tiene puede ser cambiante. Pero la representación va a ser siempre de este tipo. No importa si es cuadrada, no importa si es triangular, no importa si es trapezoidal, va a cambiar en otro aspecto de la representación. Con relación a los grosores, ya saben, el diámetro mayor se va a representar con contorno grueso. El comienzo de la rosca también se va a representar con contorno grueso. Y la línea que representa el diámetro menor o el fondo se va a representar con línea fina.
siempre, siempre es así. O sea, siempre el diámetro que representa el pico sea mayor o menor, me va a significar un trazado grueso. Y siempre el diámetro que representa el fondo me va a significar una línea fina. Siempre. Entonces, el pico, el diámetro que yo obtengo con el pico, que es la parte exterior, en este caso, va a ser línea gruesa. Y el diámetro que representa la parte, digamos, de abajo, del fondo del perfil, se representa con línea fina. Y eso siempre, siempre es así. El tema entonces es que cuando yo tengo que representar una rosca, por ejemplo acá vemos el plano de un tornillito, están las dos vistas, la vista frontal y la lateral izquierda si quieren. Entonces yo acá en la vista ven que tengo los diámetros mayor que me representa el pico y el diámetro menor que me representa el fondo raíz. Fíjense que en la representación frontal también me aparece el diámetro menor. Me aparece con una línea fina que tiene la particularidad de que no es completa, está interrumpida, es como que le falta un pedacito. Y ese pedacito que le falta se traza de tal manera que los extremos estos de la parte trazada no coincidan con los ejes. Es como que le falta un pedacito, pero empieza sin coincidir con ningún eje y termina sin coincidir con ningún eje. ¿Queda claro eso? Esa sería la manera en la que yo lo veo en el plano y es la manera en la que se representa que ese objeto está roscado. Guille, ahí Sí. preguntaban en el chat si el diámetro menor hace referencia a la altura en la que termina cada filete y empieza el otro. No. No. Imagínense una cosa. Ustedes siempre ponen con línea gruesa la parte que pueden tocar del tornillo. Ustedes tienen el tornillo, lo que pueden tocar, ¿sí? Que es digamos, el pico del filete, o sea, la punta del diente, ¿sí? Es lo que pueden tocar, tanto externo como interno, ¿sí? En una tuerca pueden tocarlo, ¿sí? Ese es el pico del filete. Y lo que ustedes tengan que meter algo con punta para tocar, que es adentro del pico, ¿sí? El fondo, cuando ustedes tienen que meter algo para poder Con la tocarlo, uña. digamos, es con una punta o algo así, ese es el fondo, y eso va con línea fina. ¿Sí? Bien. Con relación al acotado, vamos Perdón, a decir... y le contesto, el diámetro menor sería el fondo, digamos, el fondo del filete. La raíz. Bien, entonces, diámetro mayor, el pico con contorno visto grueso. El diámetro menor, o el fondo de raíz, se traza con auxiliar fino. Para acotar, siempre acotamos el diámetro mayor. Siempre. De los dos diámetros, hay uno que es más grande, el otro que es más chico. Bueno, siempre se acota el mayor. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo de acotado. ¿Ven? Acá tenemos un tornillo, entonces, ¿cuáles serían los datos dimensionales que a mí me hacen falta? Saber qué longitud tiene la rosca, acá está el tornillo, en vista lateral o frontal, como quieran, acá está la vista rotada. Entonces, en el tornillo yo voy a tener que acotar la longitud de la rosca, cuánto es lo que está roscado, y además voy a tener que acotar el diámetro mayor. Siempre se acota el diámetro mayor. El diámetro mayor, fíjense que en la cota del diámetro mayor no está más el simbolito de diámetro. El simbolito de diámetro no aparece, sino que ahora acá, en lugar del símbolo de diámetro, está la letra. Esta letra es la que me dice qué tipo de rosca es, y es la que me va a permitir calcular toda la geometría correspondiente, es decir, todos aquellos datos que se entienden acompañarían a la geometría del filete. Entonces eso está tabulado, está normalizado, entonces yo no necesito acá ponerme a acotar en detalle porque no tengo el dibujo de la rosca, entonces con esta letra alcanza y sobra. Obviamente,
o lo acoto en esta vista o lo acoto en esta vista, no lo acoto en las dos como está acá, sino solamente en una de las dos. Pero siempre se acota el diámetro mayor. Eso, Guille, sí, hay una cosa que se confunden los chicos, ya me preguntaron varias veces. O sea, se acota el diámetro mayor de la rosca. O sea, acá es toda la cabeza del tornillo, la parte del vástago, sí. ¿sí? Acá. Y esto lo que se acota es el diámetro mayor, pero de la rosca, de la parte roscada, ¿sí? Sí, acá la punta de la flechita llega a esta línea. Esta es la correspondiente al diámetro mayor de la rosca, no esta línea que representa esta cosa. ¿Sí? El cuerpo este cilíndrico que no es. Entonces, ese es el diámetro mayor, la punta de la flechita llega hasta ahí, hasta esta línea, y ahí es lo que se acota. ¿Sí? Con el código alfabético que corresponde. Si la rosca es interna, la cosa es la misma. O sea, si yo tengo una rosca interior en lugar de una rosca exterior, también tengo la representación realista, pero también tengo el filete, también tengo el paso, también tengo un diámetro mayor, que en este caso representaría el fondo, y también tengo un diámetro menor, que representaría el pico. Y igual que recién, como dijimos, el diámetro que representa el pico va en contorno grueso y el diámetro que representa el fondo va en contorno fino. Siempre el diámetro que representa el pico, grueso, el diámetro que representa el fondo, fino. Porque el pico, como decía Ricardo, es lo que yo toco. Entonces es lo que se representa grueso. Y el fondo raíz, que es lo que no puedo tocar, es lo que se representa fino. Entonces acá es como que se dan vuelta porque ahora el diámetro mayor es al revés, me lo define el fondo, y el diámetro menor me lo define el pico, pero lo mismo, las líneas son gruesas para el pico, finas para el fondo. No se olviden de eso. Y también estaría la línea de comienzo y fin de la zona roscada. El tema es entonces que cuando yo tengo una rosca interna, vamos a ver una representación de ese tipo, igual que recién, vemos el diámetro del pico continuo y el del fondo interrumpido, es decir, es un círculo que no es completo, le falta un pedacito, no tiene que empezar en ningún eje, es decir, empieza antes de este eje, termina después de este eje. Y para acotar, acuérdense, siempre se acota el diámetro mayor, siempre va acotado el diámetro mayor. En un plano, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cota, y acá, como decíamos recién, o acoto en la vista esta, o acoto en esta vista, pero se acota el diámetro mayor con el código y el valor correspondiente. Esta es la distancia. No está más el simbolito de diámetro, no está más el simbolito de diámetro, porque esta es una rosca, entonces se pone el código alfabético y obviamente la longitud correspondiente a la profundidad. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces Sí. vamos a ver una representación simplificada. Eso nos va a llevar entonces a tener distintas alternativas. Yo a las roscas las puedo ver en vista regular o las puedo ver en corte. Cuando son en corte o en vista regular se mantienen las mismas pautas, es decir, siempre exactamente lo mismo. Ahora, cuando aparecen en contorno oculto, como están ocultas, obviamente en el caso de las roscas interiores que pueden estar ocultas, todas las líneas pasan a ser contorno oculto. Entonces ya no hay diferencia de espesores. Cuando las veo en contorno visto, sí tengo diferencia de espesores. Ahora, cuando las veo como oculto, ya no hay diferencia de espesor. El diámetro mayor y el diámetro menor se representan igual, y en el caso entonces que aparezcan como contorno oculto, recuerden todas las vistas, todas las líneas, el comienzo de rosca, el final de la rosca, el diámetro mayor, el diámetro menor, todos se representan como contorno oculto y en línea fina. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Estas mismas imágenes las tienen en las normas, o sea que ahí las pueden consultar, pero como, digamos, ejemplo, acá tenemos varios tipos de roscas representadas. Acuérdense que
¿qué o cuáles serían las especificaciones? Bueno, cuando yo tengo una rosca representada, tengo que tener el código alfabético, el diámetro mayor, o sea, el diámetro mayor, siempre acotado al diámetro mayor, sea interna o sea externa, el diámetro mayor. Código alfabético, diámetro mayor. Código alfabético, diámetro mayor. Código alfabético, diámetro mayor. La longitud de la zona roscada, es decir, cuál es la parte que tiene rosca. ¿Cuál es la longitud que tiene rosca? Y eventualmente se da el paso. ¿Por qué eventualmente? Porque hay roscas que están normalizadas y el paso o la distancia entre dos filetes está normalizada. Hay veces que es necesario ajustar el paso. Entonces, en ese caso, acá vamos a ver un numerito más. Ese numerito más me dice cuál es el paso. El paso es la separación entre dos filetes consecutivos. Y otra aclaración que suele aparecer en los planos es si la rosca es derecha o izquierda. Derecha significa que cuando yo tengo un tornillo y lo giro en sentido horario, se ajusta. Y lo giro en sentido antihorario y se afloja. Pero a veces es necesario que sea al revés. Quiere decir que cuando yo lo gire en sentido antihorario se ajuste y cuando lo gire en sentido horario se afloje. Si es así, se llama rosca izquierda o invertida, y en ese caso se indica en el plano que se trata de una rosca en el sentido opuesto. Esa es la información que nosotros vamos a ver en el plano, esa es la normativa que rige esto, la tienen ya disponible en autogestión, y por otro lado, como resumen, entonces digamos, el límite definido por el pico, que es el coronamiento del filete, siempre en contorno visto, línea gruesa, como les había dicho. El límite definido por el fondo raíz se representa siempre en línea auxiliar, línea delgada. El comienzo de la zona roscada siempre con contorno visto, línea gruesa, sea rosca exterior o sea rosca interior. Y finalmente, si se trata de una rosca representada oculta, todo se representa en contorno oculto, es decir, con línea delgada. Ya no se diferencian más los espesores. ¿Quedó claro esto, chicos? Esto está en la norma. Nosotros no le vamos a pedir que ustedes representen elementos roscados, pero sí le podemos hacer preguntas sobre la representación de las roscas. ¿Quedó claro esto? Profe, Sí, te escucho. cuando hago la diferencia entre el diámetro mayor y el menor, Sí. ¿cómo era para hacer el sombreado? ¿Cómo el sombreado? ¿Qué sombreado te referís? Como cuando le ponen las líneas diagonales y los diferencia. No se diferencian. O sea, si la pieza es un solo material, las líneas son iguales. Tanto hasta dentro del diámetro como fuera del diámetro. Te muestro, mira. Vamos a volver a la presentación. Los que tengan que irse, chicos, váyanse nomás tranquilos. Mira. Nos vemos, profe, gracias. ¿Ves? Chao, profe, muchas gracias por lo que... ¿Ves acá? La inclinación de la trama se mantiene entre el diámetro mayor y el diámetro menor. No cambia la trama, porque es el mismo objeto. Eso es lo que preguntaba, lo mismo que acá abajo, fíjate. La trama es la misma, no está diferenciada. O sea, la trama es continua y uniforme. Lo que sí se diferencia es el grosor. Esta línea se va a representar más finita que la otra, esta línea se va a representar más finita que la otra. Pero se representan, digamos, la trama es única, porque se supone que es un solo elemento. Vos no le vas a agregar pegado el diente está construido sobre la misma pieza. ¿Se entendió? ¿Eso es lo que vos preguntabas? Claro, algo así.